Una excelente tarde para todos. Esta es la clase de estadística. Me comentan, espero que este video pues llegue a la mayoría, ya que me comentaron de que el profesor Eric pues extravió su teléfono, en la cual vamos a ver cómo poder realmente hacer de que esto pues funcione de la mejor manera, ¿verdad? Yo creo que vamos a pedir favor ahí con sus compañeros, algunos, ¿verdad? Para que puedan compartirlo en distintos grupos que ustedes estén y poder tener la clase del día. Muy bien. Había quedado una tarea, la cual estábamos viendo que qué es la probabilidad. Muy bien, vamos a comenzar que qué es la probabilidad. El término probabilidad proviene de lo probable, o sea, de aquello que es más posible que ocurra y se entiende como el mayor o menor grado de posibilidades de que un evento aleatorio ocurra. Cuando hablamos de aleatorio es algo que pueda suceder en cualquier momento, ¿verdad? Expresando en una cifra entre 1, o sea, la posibilidad total, y 0, la imposibilidad absoluta, o bien en porcentajes entre el 100% y el 0% respectivamente. Esto lo hemos ido trabajando en los temas anteriores, ¿verdad? Porque siempre les digo una probabilidad del 20%, del 10%, del 15%, del 80%, ¿verdad? Dependiendo de lo que estemos platicando o estemos trabajando. Muy bien. La frecuencia. Muy bien. Aquella para determinar la cantidad de veces en que un fenómeno puede ocurrir considerando un número determinado de oportunidades a través de la experimentación, ¿verdad? Ese es un tipo de estadística, ¿verdad? La frecuencial, ¿verdad? Entonces, en ello, pues, nosotros, pues, ¿verdad? A través de la experimentación, y uno puede ver realmente cuántas veces ocurre y cuántas veces no. Por ejemplo, ¿verdad? Observar un fenómeno quizás sea natural o, por ejemplo, ver en este caso, ¿verdad? Que hoy abrieron los centros comerciales, ustedes pueden ir a ver en, en una entrada prácticamente de un centro comercial, ver con qué frecuencia una persona se está aplicando gel antibacterial, ¿verdad? Al momento de ingresar. Entonces uno puede determinar esa cantidad. Entonces, esa es una estadística que se puede utilizar. La siguiente es una estadística de matemáticas. Pertenece al ámbito de la aritmética y aspira al cálculo de cifras de la probabilidad de que determinados eventos aleatorios tengan lugar a partir de la lógica formal y no de su experimentación. Muy bien, aquí en este caso, pues la estadística de la matemática es un poquito más completo, ¿verdad? Para que podamos nosotros trabajar. Podemos trabajar prácticamente en los distintos ejercicios que en matemática trabajamos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ahí trabajamos con distintos temas donde nosotros, pues, a través del cálculo que nosotros realizamos, por ejemplo, para calcular X, para calcular Y en una ecuación, pues estamos aplicando una estadística, de una probabilidad para ver y determinar el valor de las variables. También tenemos una estadística lógica, ¿ya? Es la que posee como rasgos característicos que establece la posibilidad de ocurrencia en un hecho a partir de las leyes de la lógica inductiva, ¿verdad? Acá nosotros podemos diferenciarlo, ¿verdad? Con el resto, ¿verdad? Porque las leyes de la lógica nosotros tenemos lo que es prácticamente la conjunción, disyunción, implicación, doble implicación, la negación, ¿verdad? Podemos ir aplicando también estadísticas para determinar la ocurrencia que puedan darse a cabo a través de un hecho o un fenómeno que se pueda explicar. Muy bien, también tenemos la estadística de la hipergeométrica. Es aquella que se obtiene gracias a técnicas de muestreo, creando grupos de eventos según su aparición, ¿verdad? En este caso, pues nosotros tenemos uno muy cercano acá que tenemos en la labor Valle, que es prácticamente el medidor de la precipitación lluvial, ¿verdad?
ustedes podrán darse cuenta que cuando en las noticias dan a conocer lo que es el estado del tiempo, muchas veces dicen, bueno, estuvo lloviendo en Quetzaltenango bastante fuerte, alcanzando una altura de 30 milímetros. Pues hay técnicas en las cuales pues se hacen muestreos en áreas prácticamente para determinar cómo estuvo la intensidad de lluvia. Entonces ahí es donde se utiliza esta estadística. También tenemos la estadística objetiva, dice. Se denomina así a toda probabilidad en la que conocemos de antemano la frecuencia de un evento y simplemente se dan a conocer los casos probables de que ocurra dicho evento, ¿verdad? Entonces acá pues va muy relacionado a la anterior, ¿verdad? Ya que realmente ya nosotros utilizamos esta estadística para poder ya crear, digamos, teorías prácticamente más sustentadas para poder explicar distintos fenómenos. La subjetiva, dice, es la contrapropuesta a las matemáticas. Se sustenta en ciertas eventualidades que permiten inferir la probabilidad de un evento, aunque alejada de una probabilidad certera o calculable. He aquí su subjetividad. Pues prácticamente acá es una estadística que realmente no calcula con gran exactitud, pero sin embargo sirve para poder inferir la probabilidad de que ocurran los eventos. La estadística binomial, dice, es aquella, ¿verdad?, en la que se estudia el éxito o fracaso en un evento o cualquier otro tipo de escenario probable que tenga dos posibles resultados únicamente, ¿verdad? Esta estadística nosotros ya lo vimos en la unidad pasada, la famosa binomial, ¿verdad? Si ustedes se dan cuenta, ahí teníamos una probabilidad de éxito y una probabilidad de fracaso, que sumado éxito más fracaso es igual a 1. ¿Verdad? Entonces eso podíamos nosotros comprobar y prácticamente podemos decir que es una estadística que ustedes ya conocen actualmente. Tenemos también la condicionada, aquella que se emplea para comprender la casualidad entre dos hechos distintos, cuando pueden determinarse la ocurrencia de uno tras la ocurrencia de otro, ¿verdad? Entonces esto prácticamente se dan más que todo en el ámbito, ¿verdad?, geológico, ¿verdad?, cuando suceden las crecientes de ríos, los deslaves y así, ¿verdad?, porque en base a la información que se tiene en las ocurrencias de los eventos, pues se guarda toda esa información en relación a la magnitud y prácticamente todos los pormenores que en ella conlleva. Aplicaciones de la probabilidad, dice. Primera, el análisis de riesgo empresarial, según el cual se estima las posibilidades de caída de precio de las acciones bursátiles y se intenta predecir la conveniencia o no de la inversión de una u otra empresa. Entonces, por eso es muy importante esta estadística, porque realmente nos ayuda a tomar grandes decisiones como buenos administradores de empresa. También el análisis estadístico de la conducta de importancia de la sociología emplea la probabilidad para evaluar la posible conducta de la población y así predecir tendencias de pensamiento o de opinión. Es común verlo en las campañas electorales, ¿verdad? En este caso, pues, ustedes se dan cuenta en esta etapa electoral, pues la estadística es lo que sobresale. Entonces se manejan las probabilidades de éxito o de fracaso de cierto candidato que pueda llegar a ocupar un puesto. La determinación de las garantías y seguros, ¿verdad? Eso lo calculan mucho las casas de aseguradoras, ¿verdad? Calculan ellos la probabilidad de que uno como conductor promedio pues tenga ciertos accidentes. En base a eso pues ellos prácticamente hacen una evaluación para ver los productos que le puedan ofrecer. Por esa razón que hay personas que uno solicita
quizás un seguro de vida, no se los venden porque realmente su probabilidad de éxito es de que en poco tiempo lo estén cobrando, entonces es pérdida para las aseguradoras. Entonces con eso ellos se basan y pueden utilizarlo para poder determinar si sí o no otorgar seguros a ciertas personas o grupos o lo que se tenga, ¿verdad? En la ubicación de partículas subatómicas, dice, según el principio de incertidumbre de Heisenberg, del cual establece que no podemos saber dónde está una partícula subatómica en un momento determinado y al mismo tiempo a qué velocidad se mueve, de modo que los cálculos de la materia se realizan normalmente en términos probabilísticos. Existe X% de probabilidades que la partícula esté allí. Prácticamente hay cuestiones muy microscópicas o muy gigantescas, ¿verdad? Que también recordemos que el área microscópico es muy parecido o utilizan prácticamente los mismos conceptos con el área macro, ¿verdad? Que en este caso es el universo, ¿verdad? Entonces no se puede medir con facilidad algunos eventos, pero sin embargo se puede realizar cálculos a través de la estadística. Entonces, en la investigación de la biomédica también se calculan porcentajes de éxitos y de fracasos de las drogas médicas o de las vacunas para así saber si son fiables o no y si conviene o no producirlas en masa o a qué porcentaje de la población podrán causarles determinados efectos secundarios. Eso es lo que actualmente se está trabajando con la famosa vacuna del COVID-19, ¿verdad? Ellos están haciendo toda esa investigación, cálculos probabilísticos, entonces ellos dicen, la vacuna que vamos a sacar tiene una probabilidad de éxito del tanto por ciento. Entonces ellos lo hacen a través de tomas de muestra, grupos en la cual pues someten a pruebas y en base a los resultados pues ellos ya determinan esa probabilidad en la cual puedes funcionar para poder ingresar al mercado y poder tener ya sea una demanda o un fracaso total dependiendo de estos números que nosotros al final obtenemos como resultado de la investigación que se pueda llevar a cabo. Entonces, esos son los tipos de estadísticas que existen, ¿verdad? Para poder ampliar un poquito más el conocimiento que se tiene y se los hago saber, ¿verdad? Porque realmente yo sé que muchos están como que en la luna y sin saber la importancia en la cual tiene, qué es lo que tiene, ¿verdad? Este curso. Es bastante amplio, grande y realmente ustedes como administradores de empresa les va a servir demasiado. Entonces yo les deseo una feliz tarde, muchos éxitos y recuerden pues siempre estar al pendiente y como les he dicho, en este caso pónganse de acuerdo ustedes para ver qué día podemos dar clases así en línea como lo hicimos en la unidad pasada, dimos un par de clases y yo creo que las personas que lograron conectarse pues se vio la diferencia entre lo que se aprendió en ese par de minutos o horas, ¿verdad? Que se dieron y esperemos de que esto podamos mejorar estos días. Entonces, un feliz día. Como tarea, pues prácticamente vamos a investigar un poquito, ¿verdad? Sobre la estadística de probabilidad, ¿verdad? Que es lo que estamos viendo. Entonces, nos esperamos la otra semana. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima.